Nos encontramos en pleno centro de la Gran Manzana, junto a los almacenes Macy's, el lugar donde nos ha citado Coral, una aragonesa que aquí nos vamos a encontrar. ¿Qué tal, Coral? Pues Jorge, de Aragoneses por el Mundo, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho frío, te iba a decir, ¿no? Que qué frío hace por las mañanas en Nueva York. Es horroroso. Bueno, antes de comentarme por qué nos has citado aquí, quiero saber de dónde es Coral y qué hace aquí. Bueno, nací en Huesca. Ostense, y viví allí hasta los 9 años. ¿Y cómo has terminado en Nueva York? He terminado en Nueva York porque conocí a mi marido en Jordania, que era americano. Bueno, en Jordania estaba volando con una compañía aérea árabe. Y bueno, aquí sigo trabajando con cosas de aviones, pero en tierra. Hoy es el Día de Acción de Gracias y los departamentos Macy's todos los años celebran un gran desfile que en cierta manera recuerda un poquito a la cabalgata de Huesca. Una reunión muy familiar y de amigos y marca un poco el principio de las Navidades. Yo creo que sí, que es incluso más importante que el día de Navidad, si no igual. Oye, y viendo toda la gente que pasan por aquí, las cabalgatas, las carrozas, echándole un poco de imaginación, ¿te recuerda, por ejemplo, a las de San Lorenzo, tú que eres de Huesca, o a la cabalgata de Reyes? Pues sí, me recuerda bastante, con un poco de imaginación. Esto es mucho más grande y poco más, pero me recuerda mucho. Vamos a echarle un poco más de imaginación, vamos a imaginarnos que estamos en el coso y mira que te he traído... Muchas gracias. Una pañoleta de San Lorenzo. Me la pongo ya, vamos. Claro, claro que sí, te hace ilusión. Muchísima, muchísima. Todos los San Lorenzo sin falta, con la pañoleta, vestida de blanco, las zapatillas. ¿Qué recuerdos tienes de San Lorenzo, de la fiesta? Pues bueno, es los mejores años de mi vida. ¿Así de claro? Así de claro. Con eso lo digo todo. ¿Por qué? Todo, una infancia preciosa, la gente, todo. Huesca la llevo siempre conmigo. Esto es impresionante, pero como Huesca no hay nada, es como mi San Lorenzo no hay nada. Bueno, te digo que sale mucha gente, incluso sale gente de otros países. Si salieran españoles, pero estuvieran representados, organizados por la gente de Nueva York, ¿cómo nos dibujarían? Pues nos dibujarían más como saben conocer el flamenco, toreros, paella, es con lo que se relaciona el español un poco. Pero tú luchas porque esa imagen no se quede así. Yo lucho porque conozcan la verdadera imagen y que conozcan Aragón y Huesqueta, ¿no? Y bueno. Un poco Agustina de Aragón. Soy la Agustina de Aragón aquí en Nueva York. Hemos visto la cabalgata, ahora te voy a enseñar esta zona que está llena de tiendas súper conocidas y he quedado con mi hija también. Bueno, pues vamos a conocerla. Venga, vale. Claro que sí. ¿Estás Alexis? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Esta es mi hija Alexis y una amiga. Bueno, encantado. ¿Alguna de ellas dos ha estado en Aragón? Pues... Bueno, tu hija sí, es más fácil. Me ha gustado todo, la ciudad es pequeñita, todos se conocen, todo, el ambiente. Y Coral, dime. A ti de Huesca ya nos has dicho que te gusta, que pasaste una infancia muy bonita ahí. ¿Por qué sitios era por los que más ibas? Bueno, el parque a diario y Parque del Gobierno, jugábamos allí, la Plaza del Gobierno, pero bueno, eso es lo que más recuerdo. Aquí se celebra más Papá Noel, Santa Claus que le llaman, y en cambio allí en Huesca me acuerdo que eran los Reyes. Pues estamos ahora en Bloomingdale's, es otro de los grandes almacenes muy conocidos aquí, y cada año para Navidades ponen diferentes decoraciones, diferentes historias en cada escaparate y es precioso. Tu hija nos ha adelantado que le gustó mucho Huesca y de las cosas que viste, ¿qué es lo que más te sorprendió? Lo que más me sorprendió es ver su profesora desde hace tanto tiempo que no la había visto y todavía se acordaba de mi madre. ¿Hace cuántos años que no habías visto a esa profesora? ¿Lo puedo decir? Sí. No sé cuántos. 40 años 40. o más. ¿Y se acordaba de ti? Se acordaba de mí. ¿Eso aquí sería impensable? Impensable, totalmente diferente. Bueno, menuda diferencia con Huesca, pero de Nueva York, ¿qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste? Lo que más me sorprendió fue quizá las grandes distancias, las grandes cantidades, todo es exagerado. Vas a un cine y las palomitas son así, la bebida es así,
¿Y todos te las grandes. ponen Los en sándwiches cubo son así. o en pozal? En Pozal. Pues ya nos hemos paseado por la Quinta Avenida, por todas las tiendas y tal. Y fíjate, aquí tienen la tienda de Louis Vuitton. Los bolsos ¿Cuánto puede costar uno de los bolsos? con unos 4.000 a 4.000 y pico, de 4.000 para arriba. Dólares. Dólares. Y luego detrás de mí tenemos otro tipo de Louis Vuitton de 45 dólares o menos, ¿Y depende no de lo dice que... nada en la tienda? Pues estoy Pues alucinada. por la crisis y dejan que venda Debe ser de por todo. eso, sí, para ayudarles un poquito. A lo mejor son buenos y Yes, todo, miss, no sé. come on, take one bag. Os he traído a este barrio para que veas las decoraciones de Navidad. Estamos en Brooklyn ahora. Sí, estamos en Brooklyn y se llama Bay Ridge y normalmente decoran todas las casas así. Y bueno, como veis todo Todo a lo grande, grande, todo, llamativo. todo muy llamativo y muy aparatoso. Y hay un poco como competición con cada casa, sí, como mínimo. ¿La tuya la decoras? La decoro pero por dentro. Bueno, pues ya tenemos el pavo de Acción de Gracias, esa cena que hemos visto tantas veces en las películas, pero Coral, nos tienes que contar por qué es pavo. ¿Por qué es pavo? Bueno, se supone que los colonos compartieron un pavo con los indígenas, con los indios, en agradecimiento por ayudarles a pasar el invierno. Los primeros cuando colonos los que primeros que llegaron, llegaron, exactamente. Jamón asado, para el que no le guste el pavo. Mira que estamos 4 personas y tenemos el jamón y tenemos el pavo. Y qué más, puré de patata y luego algún toquecito español como la sangría que hemos hecho. Esta sangría que ahora nos echamos, Ahora- ¿alguna cosa más haces otras veces? Y otras veces sí pongo marisco, a veces he hecho tortilla de patata. Bueno, Coral, menuda cena la que nos hemos echado, ¿eh? Yo tengo para 2 o 3 días por lo menos de comida de Acción de Gracias. Mucho más que para San Lorenzo, ¿eh? El pollo a los chilindrón se queda corto. ¿Sí o no? Sí, nosotros hacemos para una semana, creo. Bueno, y hablando de Huesca, una ciudad que tú llevas tanto en el corazón, ¿alguna vez te has planteado poder volver a vivir ahí? Siempre, siempre. ¿Y lo harás? Eso espero, un día. ¿Cuándo? Cuando pueda comprarme una casita allí, lo haré. Bueno, oye, si cambias la de Nueva York, yo seguro que encuentras compradores y yo te busco una en Huesca. Venga. Para que vayas, ¿vale? Muy bien. Y mientras tanto, de visita seguro que estarás algún día, ¿verdad? Sí, bueno, ya seguramente el verano que viene, estamos ahí. Y si puedo para San Lorenzo. Y tu hija ha dicho que a la amiga va a Me lleva llevarla a todo el también. mundo, me lleva a O todo el sea que- mundo. Pues Coral, muchísimas Bueno. gracias por esta cena de Acción de Gracias. Que A nos vemos vosotros, muy pronto por venir. en Eso Huesca. espero, eso espero. Adiós y recuerdos a todos tus amigos de ahí. Vale, gracias.